La tarde del 12 de julio de 2025 en Sachsenring era de esas que te hacen mirar al cielo y preguntarte si alguien allá arriba está echando un ojo al espectáculo. El asfalto, a unos míseros 18 grados en pleno verano, parecía más una pista de patinaje que un circuito de MotoGP, con líneas blancas y pianos que daban más miedo que un examen sorpresa un lunes por la mañana. Pero ahí estaba Marc Márquez, subido al podio tras ganar la sprint, con esa sonrisa de quien sabe que ha jugado con fuego y no se ha quemado. Y no cualquier fuego, sino uno que ardía con las preguntas incisivas de Dani Pedrosa, el samurái reconvertido en comentarista de DAZN, que no se corta un pelo a la hora de meter el dedo en la llaga. Marc, con el casco aún oliendo a goma quemada y la adrenalina corriendo por sus venas, se enfrentó al micrófono de Pedrosa con la naturalidad de quien lleva años toreando en estas plazas. La conversación, como siempre entre estos dos, tenía ese punto de complicidad que solo surge cuando has compartido box, sudor y alguna que otra mirada de a ver cómo salimos de esta. Pero esta vez, Dani fue directo al grano. ¿Qué se te pasa por la cabeza para arriesgar tanto con la pista en esas condiciones y jugándote el mundial? La pregunta no era baladí. Sachsenring, ese circuito donde Marc ha reinado como nadie, con 11 victorias en su haber, no estaba para bromas. El asfalto frío, los neumáticos traseros que no agarraban ni con pegamento, y un Marc Márquez que, según él mismo confesó, tuvo que tirar de corazón para remontar tras un inicio de carrera que parecía una película de suspense. La respuesta de Marc fue de esas que te hacen arquear una ceja y soltar una risita. He cogido riesgos, pero viene de serie, dijo, con ese tono de quien admite que lleva el gen de la locura incorporado de fábrica. Y no estaba hablando de la configuración de su Ducati, sino de esa chispa que lo ha convertido en una leyenda del motociclismo. Porque Marc no es de los que se conforman con rodar tranquilo y sumar puntos como si estuviera haciendo la contabilidad de la compra semanal. No, él va a por todas, aunque eso signifique jugársela en cada curva como si fuera la última vuelta de su vida. La carrera al sprint de ese sábado fue un reflejo perfecto de lo que Marc Márquez es capaz de hacer cuando las cosas se complican. Desde el arranque, las cosas no pintaban bien. El neumático trasero, ese gran protagonista de la jornada, no estaba para fiestas. No funcionaba suficientemente bien, comentó Dani Pedrosa en su análisis, y no le faltaba razón. Los pilotos, incluido Marc, estaban lidiando con una pista que parecía conspirar contra ellos. Las primeras vueltas fueron un ejercicio de supervivencia. No me encontraba con los neumáticos, iba todo el rato pensando aquí no puedo caerme, vigila esa línea blanca, como confesó Marc. Y no era para menos. Las líneas blancas de la curva 8 y los pianos interiores eran como trampas puestas por un guionista cruel, listas para mandar a cualquier piloto al suelo si se despistaba un segundo. Pero Marc, fiel a su estilo, no se rindió. Mientras otros pilotos optaban por la prudencia, él decidió que la mejor defensa era un buen ataque. Cuando me he dejado fluir, tenía menos sustos, explicó, y es que, paradójicamente, ir más rápido le daba más control. Es como si la moto, al sentir la confianza de Marc, decidiera portarse bien y dejar de hacer piruetas. Así, poco a poco, fue remontando posiciones, comiéndole terreno a rivales como Fabio Quartararo y Marco Bezzecchi. Hasta llegar a la última vuelta, donde se la jugó de verdad. Para coger a Bezzecchi, he cogido riesgo, no te voy a engañar, admitió con una sinceridad que desarma. Y no era un riesgo cualquiera. Rodar en 29 segundos bajos le iba bien. Pero bajar a 28 segundos ya era meterse en terreno pantanoso, con frenadas al límite que hacían sudar a más de uno en el box. La charla con Dani Pedrosa no se quedó solo en los riesgos. También hubo espacio para hablar de estrategia, de neumáticos, y de ese instinto competitivo que hace que Marc no pueda quedarse quieto, aunque el sentido común le diga que frene. Cuando Dani le preguntó por la incomodidad con el neumático trasero, Marc explicó que las 2 primeras vueltas fueron un suplicio. Iba lento, pero sufría más. Era como intentar bailar salsa con unos zapatos que te aprietan. Pero una vez que los neumáticos alcanzaron la temperatura adecuada, todo cambió. Podía girar en menos tiempo, levantar la moto más rápido, dijo, y ahí fue cuando empezó a divertirse. Porque sí, para Marc, jugarse el tipo en una pista resbaladiza es su idea de diversión. El momento clave de la carrera llegó cuando Marc decidió ir a por Bezzecchi. Dani Pedrosa, desde su cabina de comentarista, lo tenía claro. Bezzecchi no sabía de dónde le venía recuperando Márquez. Y no es de extrañar. Marc, con esa mezcla de cálculo y osadía, aprovechó cada milímetro de la pista,
cada oportunidad de acelerar donde otros levantaban el pie. En la última vuelta, cuando vio que podía alcanzar a Bečići, no lo dudó. He visto que llegaba junto a él, y nos la hemos jugado, contó. Y vaya si se la jugó. La maniobra fue de esas que te hacen contener el aliento, con Marc colándose por un hueco que parecía más pequeño que el ojo de una aguja. Pero lo hizo, y cruzó la meta en primera posición, dejando a Betecky en segundo lugar y a todos los espectadores con la boca abierta. No todo fue un camino de rosas, claro. Marc también tuvo sus momentos de apuro. En una de las primeras vueltas, una colada al reducir marchas le hizo perder posiciones. No ha tenido ese agarre trasero, y ha tenido que forzar la moto un montón para no salirse de la pista, explicó Pedrosa, que no se pierde una. Ese incidente inicial condicionó su carrera, pero en lugar de venirse abajo, Marc tiró de orgullo y experiencia. Ha insistido tanto que en la última vuelta ha tenido la oportunidad, añadió Dani, y esa insistencia es precisamente lo que define a Marc. Donde otros ven un problema, él ve una oportunidad para demostrar de qué está hecho. La relación entre Marc y Dani Pedrosa es otro de los puntos interesantes de esta historia. Compañeros en Repsol Honda entre 2013 y 2018, los dos han compartido más que un box. Han compartido la presión de correr para una marca legendaria, las victorias, las caídas y las lecciones que solo el asfalto te enseña. Dani, con su estilo analítico y su calma de monje zen, siempre ha sido un referente para Marc. De hecho, en una entrevista en El Hormiguero en febrero de 2025, Marc no dudó en nombrar a Dani como su piloto favorito de todos los tiempos, diciendo que era mi referente. Y no es para menos. Dani, con sus 112 podios en la categoría reina, sabe de qué va esto, y sus preguntas a Marc no son solo de periodista curioso, sino de alguien que entiende lo que pasa por la cabeza de un piloto cuando está al límite. En la charla postcarrera, Dani no solo preguntó por los riesgos, sino que también sacó a relucir el contexto del campeonato. Marc, que está en la pelea por el título, sabe que cada punto cuenta, pero quedarse atrás y jugar a la calculadora no es lo suyo. Pensando en el campeonato, debería haberme quedado detrás de Quartararo, admitió, refiriéndose a un momento en el que pudo haber optado por la seguridad. Pero no, Marc es de los que prefieren arrepentirse de haberlo intentado a quedarse con las ganas. Cuando he estado allí, me he dejado llevar, dijo, y esa frase resume perfectamente su filosofía de vida, porque Marc no corre solo para ganar, corre para sentir esa descarga de adrenalina que solo se consigue cuando estás al borde del abismo. El ambiente en Sachsenring ese día era eléctrico, y no solo por la carrera, los aficionados, abrigados hasta las cejas porque el verano alemán parecía más un otoño gallego, rugían cada vez que Marc aparecía en las pantallas. Y él, consciente de que este circuito es su patio trasero, no defraudó. Sachsenring es el lugar donde Marc ha ganado más veces que nadie. Y aunque esta vez no era la carrera principal sino la sprint, el sabor de la victoria era igual de dulce. Me he sentido cómodo, confesó, y esa comodidad es la que le permite hacer cosas que parecen imposibles para el resto de los mortales. Pero no todo es instinto y valentía. Marc también es un estratega. Sabe leer las carreras como quien lee un libro abierto. Y en esta sprint demostró que la cabeza fría es tan importante como el corazón caliente. Cuando los neumáticos empezaron a responder, ajustó su ritmo y calculó cada movimiento. He visto que iba cogiendo a Bečići, y he calculado que llegaría en la última vuelta, explicó. Esa capacidad para mantener la calma en medio del caos, es lo que lo ha llevado a ganar 8 campeonatos del mundo. Y aunque él mismo reconoce que aún le falta tunear un poquito ese instinto de riesgo, está claro que el modelo base ya viene bastante bien equipado. La conversación con Dani también tocó otros temas, como la actuación de otros pilotos. Marc no dudó en elogiar a su hermano Alex, que, aunque no brilló tanto en esta sprint, sigue demostrando un nivel impresionante. Está trabajando muy bien, está en un estado de forma increíble, dijo Marc sobre Alex, con ese orgullo de hermano mayor que no puede evitar sacar pecho. También tuvo palabras para Fermín Aldeguer, el debutante que logró un podio con Gresini, el equipo donde Marc corrió el año pasado. Hemos pasado todos por Gresini, y en ese box tienen un ambiente familiar que ayuda muchísimo, comentó, recordando con cariño su etapa en el equipo. Y luego estaba el tema de los neumáticos, esa obsesión de todo piloto de MotoGP.
En Sachsenring, con el asfalto frío y resbaladizo, elegir el compuesto adecuado era como jugar a la ruleta rusa. Mark optó por el blando trasero, una decisión que levantó alguna ceja en el paddock. Pero él lo tenía claro. Al escoger yo el blando intuía que todos los principales rivales lo escogerían también, explicó en otra ocasión. En esta carrera, sin embargo, el blando no fue la panacea. Las primeras vueltas fueron un suplicio, con la moto patinando más que un coche en una carretera helada. Pero Mark, con esa mezcla de paciencia y agresividad que lo caracteriza, supo esperar su momento. Cuando los neumáticos se han puesto en temperatura, he empezado a ir rápido, dijo, y ahí fue cuando la magia empezó a suceder. La carrera también tuvo sus momentos de comedia, como el pequeño incidente tras la bandera a cuadros con Aldeguer. Mark, con su habitual sentido del humor, explicó que frenó de golpe porque un miembro de IRTA estaba en medio del vial, y Aldeguer, que no se lo esperaba, casi se lo lleva por delante. Siempre dice que tiene culpa el que da por detrás, pero he frenado yo porque había un señor de IRTA, bromeó Mark, quitándole hierro al asunto. Esos pequeños detalles, esas anécdotas que solo pasan en el calor de la batalla, son los que hacen que el motociclismo sea tan humano, tan real. El análisis de Dani Pedrosa desde la cabina de Dafne añadió otra capa de profundidad a la carrera. Como expiloto, Dani sabe lo que es lidiar con un neumático trasero que no quiere colaborar. Todos los pilotos estaban sufriendo de goma trasera por algún motivo, comentó, y explicó cómo Mark, a pesar de las dificultades, encontró la manera de remontar. ¿Ha sabido encontrar el modo de recuperar la diferencia?, dijo, y ese comentario resume la grandeza de Mark. Su capacidad para adaptarse, para encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. La victoria en la sprint de Sachsenring no fue solo un triunfo deportivo, sino también un recordatorio de por qué Marc Márquez sigue siendo uno de los grandes. En un deporte donde los márgenes son mínimos y los errores se pagan caros, él sigue siendo capaz de bailar en la cuerda floja y salir airoso. Y aunque él mismo reconoce que aún le falta pulir algunos detalles, falta tocar algunos clics de vez en cuando para gestionarlo, dijo, está claro que el riesgo es parte de su ADN. Como él mismo dijo, viene de serie y no hay quien lo cambie. La temporada 2025 está siendo una de las más emocionantes en años, y Marc está en el centro de la tormenta, con rivales como Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini pisándole los talones. Cada carrera es una batalla campal. Pero Marc no se achanta. Si quiero luchar por el título, no puedo hacer los errores que hice en el clasificatorio, admitió en otra ocasión, mostrando esa autocrítica que lo hace aún más grande. Porque, aunque a veces parezca que corre con el corazón en la mano, también sabe analizar sus fallos y trabajar para mejorar. El duelo con Bezzecchi en la última vuelta fue el colofón perfecto a una carrera que tuvo de todo. Drama, estrategia, riesgos y sobre todo, espectáculo. Marc sabía que tenía que jugársela, y lo hizo con la precisión de un cirujano y la valentía de un torero. He visto que iba cogiendo a Bezzecchi, y he calculado que llegaría en la última vuelta, explicó, y esa capacidad para leer la carrera en tiempo real es lo que lo diferencia del resto. Cuando cruzó la meta, con el puño en alto y la sonrisa en la cara, Sachsenring volvió a rendirse a sus pies. La conversación con Dani Pedrosa no solo fue un repaso a la carrera, sino también un reflejo de la evolución de Marc como piloto. Ha pasado por lesiones, por años complicados en Honda, por dudas y críticas, pero sigue ahí, en lo más alto, demostrando que el talento y las ganas no se negocian. Me siento con velocidad, me siento confiado, me siento con esa calma, dijo en otra ocasión, y esa calma es la que le permite brillar incluso en los días más complicados. Al final, la sprint de Sachsenring fue mucho más que una carrera, fue una demostración de lo que hace grande a Marc Márquez. Su capacidad para convertir las adversidades en oportunidades, para correr con el corazón pero también con la cabeza, para arriesgar cuando todos los demás levantan el pie. Y cuando Dani Pedrosa le preguntó por qué se la jugaba tanto, su respuesta fue tan sencilla como reveladora: iba más rápido y cómodo cuando me la jugaba. Porque al fin y al cabo Marc Márquez no sabe correr de otra manera, viene de serie, y que no intenten cambiarlo.